Bueno, queridos patitos, estamos al día 23 de noviembre, pero de 1985. En el Ulster, más de 100.000 personas se manifestaron contra el acuerdo entre Londres y Dublín. ¿Qué decía ese acuerdo? ¿Qué pasa? No importa. ¿Por qué? Porque el acuerdo era tendente a la resolución de problemáticas que derivaban de la década anterior y de décadas anteriores y de siglos anteriores, en las que tenemos la la hambre de la patata en el siglo XIX, el tema de los propietarios de la situación agrícola, el asunto de los derechos civiles, la Royal Ulster Constabulary, el tema de la policía, el tema de la autonomía, del autogobierno, en la zona del Ulster, el tema de los derechos civiles, como digo, entre protestantes y católicos, y una suerte de idea silenciada, como es algo que ya hemos comentado alguna vez, como es el tema de los kurdos y los armenios, en el ámbito del genocidio armenio de 1915-1916, en el que los kurdos en cierta medida cooperaron necesariamente al genocidio de los armenios y luego sufrieron el suyo. Lo cual ciertamente es algo que pasa con el ámbito de los escoceses, el ámbito protestante de Escocia, que los llamados presbiterianos, presbiterianos son los que acabaron colonizando la parte del norte en torno a Belfast y por tanto esa suerte de unionistas británicos son en realidad escoceses trasplantados al norte de Irlanda. Por tanto, Escocia fue cooperador necesario en el imperialismo británico en el norte de Irlanda. Cosa que evidentemente a los escoceses independentistas no les gusta que se les recuerde, porque ellos son más del Celtic que del Rangers. Eso es más que evidente. ¿Por qué una memoria de un día como hoy? Porque aunque hubiera un acuerdo entre Londres y Dublín, aunque hubiera 100.000 personas en las calles, 9 años después fue posible un tratado de paz. No, porque en 1994 hubo un petardazo en la City de Londres, pero la paz ya estaba ahí, estaba inserta dentro de la posibilidad que hubo aquel petardazo en la City y que postergó 4 años más la posibilidad de una paz que llegó en 1998 con los acuerdos de Viernes Santo. Hay que tener esperanza. Incluso en conmemoraciones como esta de hoy, y teniendo en cuenta lo que pasó ayer, conmemorando el asesinato de un presidente irlandés como John Fitzgerald Kennedy en Estados Unidos. Solamente ha habido 2 presidentes católicos en toda la historia de Estados Unidos: Kennedy y Biden. O Biden, como fue la visita histórica a Dublín de Obama y Biden. Hasta el punto de que Sarah Palin, en el debate de vicepresidentes, llamó a su contraparte Biden. Hay gente que tiene pocas luces, y luego estaba Sarah Palin. Por tanto, es interesante, porque la paz en Irlanda siempre ha dependido de los sucesos que van sucediendo, valga la redundancia, en los diferentes acontecimientos, no solamente en la propia Irlanda, sino también en otras partes. Porque recordemos, hay una ley que dice que los ciudadanos de Irlanda no son extranjeros en el Reino Unido. Y por eso, en parte, cuando se dan los asuntos de los 5 de Guildford, son tratados como si fueran británicos a la hora de encausarlos, a pesar de que hubo colusión con los criminales que en realidad habían hecho aquello, porque hubo una suerte de bombardeos, porque era fácil que los irlandeses participaran de la vida social. En el ámbito inglés tenían entrada más o menos libre, con bombardeos en tabernas en Liverpool, en Londres, para llevarles lo que luego en 1992 hizo el mundo de ETA con la ponencia Oldarchen de socialización del sufrimiento. No todo fue creatividad,
había mucho plagio en el ámbito del terrorismo, porque no podemos olvidar de que en esa época de la Guerra Fría estaba no solamente Lina, estaba ETA, estaba Baden-Meinhof, estaba Brigadas Rojas. Por tanto, había una suerte de grupos terroristas que participaban de la creación del mal en el ámbito europeo occidental. Y algunos con la RCA o incluso el Valle de la Beca, sí, el Valle de la Beca, teniendo allí algún tipo de soporte entre lo que luego acabaría siendo Hezbollah y lo que fue ETA barra Hiperretarc. Pero bueno, eso es otra historia, otra harina de otro costal. Estamos hablando de Irlanda y estamos hablando de la paz. Estamos hablando de el problema histórico, de la dificultad, que curiosamente se os olvida un pequeño detalle, y es que desde el 1973 eran parte de las comunidades europeas. El Reino Unido había querido participar de las comunidades europeas, sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque cuando se produce a comienzos de los años 50 la reunión en Mesina de los ministros de los gobiernos que podían participar en 1971 en la toma de posesión del Tratado de París para la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, vieron que aquello era integración. Y lo que querían era comercio libre, que era la EFTA, la European Free Trade Association, que la inventaron ellos. Y por tanto no participaron en el Tratado de París, ni luego tampoco en Roma, a pesar de que vieron que su EFTA era algo... Pero la Unión Europea, entonces comunidades europeas, empezaba a coger ritmo en los años 50, 60, hasta que los propios franceses hicieron la crisis de la silla vacía, es decir, ellos directamente vaciaron la silla, no enviaron a nadie, y por tanto durante prácticamente 16 meses estuvo la situación parada por culpa de los franceses, pero todavía no había llegado eso. Y por tanto, los británicos veían con envidia esa comunidad de intereses europea y intentaron, a comienzos de los años 60, ya con un gobierno laborista, intentar participar. Pero De Gaulle, hasta que no se murió, dijo que por sus santos ovarios que los británicos quedarían de la puerta hacia afuera. Otra cosa es el tema de la Comunidad Europea de Defensa, que lo hemos tratado varias veces. Simplemente diré que en buena medida, tal y como comenté recientemente en un conversatorio, resulta curioso que los franceses apelaran a la pertenencia en la Comunidad Europea de Defensa, hipotéticamente, que no podía ser la Comunidad Europea de Defensa porque no estaban los británicos, cuando los británicos estaban fuera de la Comunidad Europea, y por tanto es un sin Dios que nadie quiere explicar ni entender. Estos franceses, quien los entienda que se los compre. Por tanto, ahí hay uno de varios huecos para completar y para rellenar y para entender la historia, agujeros de guión, como diría Andoni Garrido. En el año 72-73, cuando Irlanda, Reino Unido, Dinamarca e iba a ser también Noruega van a producir la primera ampliación de las comunidades europeas, lo mismo sucedía en Sudáfrica, hubo un plan en el Reino Unido y en parte se denuncia en la película Agenda Oculta, la película de hablar sobre el tema del norte de Irlanda. Se han hecho películas muy buenas, pero esta es remarcable, con ese discurso en aquel palacete, en aquel sitio off the record, con aquel periodista que va buscando respuestas. Ese discurso oculto, de esa agenda oculta, revela ciertamente que hubo ese plan de reasignar los territorios con una formulación de coagulación de la población protestante en torno a Belfast, y Derry y algunas otras poblaciones más lindando con la República de Irlanda fueran transferidos. Una suerte de nocturnidad, alevosía, en donde el sistema se estructuraría para los siguientes 50 años y tenía que hacerse antes de la entrada formal, porque entonces la pertenencia a las comunidades europeas era algo serio, era algo mayor, como diría Mariano Rajoy de la cerámica de Talavera de la Reina.
Es decir, que no era algo menor. Y por tanto ahí teníamos un asunto que luego tendrá su importancia, porque esa situación de mantenimiento del Estado, tal y como era en 1972-73, con lo que sucedió en lo que vemos en la película del año 2002 acerca de los sucesos de 1972, 30 años después del Bloody Sunday en Derry, con la situación para la propia película, que podía haber obtenido premios, pero para obtenerlos no podía salir en televisión, y los productores y los responsables de la cinta dijeron: no, queremos que los británicos, los ciudadanos británicos especialmente, lo vean en televisión directamente, sea un visualizado espectacular y cuanto antes mejor, para entender por qué el proceso de paz debe de ir adelante, porque después de 1998 hubo iras provisionales. Y los paramilitares siempre estuvieron ahí. Había dos comunidades separadas en lo que era Belfast y otras ciudades del norte de Irlanda, como ya comentamos, respecto de 1885 y el discurso de Lord Randolph Churchill acerca de la Home Rule, a través de lo que habían solicitado los fenianos, algo que resulta interesante con el difunto amigo escritor que hizo el libro aquel de Whitechapel, que ahora no recuerdo exactamente cómo era, pero vamos a buscar. Sí, ameritaba esto, el juramento de Whitechapel de el señor José Javier Abasolo, que en paz descanse. Un libro bien interesante, lo mismo que también tiene otros, como el aniversario de la independencia, pero este incorpora a Sabino Arana, incorpora Jack el Destripador y incorpora fenianos, y por tanto es un libro bien interesante, y que debería de inspirar a otros muchos para escribir cosas en la misma línea. Es por tanto interesante el tema del Home Rule, cómo se llega a 1914, la disfunción con el tema de la guerra mundial, el tema del levantamiento de Pascua, y todo lo que significa, por ejemplo, la película El hombre tranquilo, con la temporalidad, también con un director irlandés, como John Ford. También John Huston era irlandés, y por eso la última película, prácticamente, creo que fue la última, fue los difuntos dublineses, con oxígeno, teniendo la botella de oxígeno. Por tanto, es una película increíble, con su hija Angelica Houston ahí al lado, y siempre con ese amor a Irlanda. Un amor que ha sido transmitido de generación en generación, y como decíamos ayer, el irlandés John Kennedy, en Massachusetts, Boston, una de las ciudades más irlandesas de toda América, pues hay el ámbito del exilio, por llamarlo de alguna manera. La gente irlandesa que estaba fuera, más allá de los tristes sufridores de Tammany Hall, en la película aquella de Gangs of New York, hicieron un lobby de grupos humanos que al final acabaron adquiriendo poder. Al final, toda esa base de irlandeses que acabó teniendo presencia allí, acabó empoderándose, adquiriendo nivel económico, a través del nivel económico adquiriendo capacitación para tomar las riendas de ciertas instituciones, y eso acabó tocando la puerta en la Casa Blanca. Kennedy estuvo en Irlanda, y otro de descendencia indirecta de Irlanda, como es Ronald Reagan, también la tuvo. Y aquí, en 1985, tenemos ese asunto de la presencia de los dirigentes estadounidenses en este ámbito. Luego habrá un enviado especial a través de Clinton para la paz, y evidentemente eso generará espacios que superarán las dialécticas entre Londres y Dublín, incluso las de las personas que eran refractarias
Y por mucho que en 1885 hubiera gente contra el Home Rule, por mucho que en 1985 hubiera gente en contra del acuerdo entre Londres y Dublín, cosa que recuerda a Michael Collins, aquella película con Liam Neeson, el hecho de del Estado Libre, que fue formalmente proclamado en 1921-22 con aquel acuerdo con Londres, y que no fue suficiente porque hubo una negociación posterior en 1937 y la proclamación formal de la República de Irlanda en 1949 con Eamon de Valera, que fue liberado del asesinato en el levantamiento de Pascua porque había nacido en Estados Unidos y por tanto tenía una nacionalidad además del ámbito británico. Creo que era de madre irlandesa y de padre español. Y por tanto, ahora al revés, ahora no recuerdo exactamente. Pido disculpas a mis hermanos irlandeses de este pequeño errorcito, como diría Ned Flanders, en recordar quién era madre o padre de quién, pero uno de los dos era español y el otro era irlandés y por tanto, nacido en Estados Unidos, tenía una situación que era diferente. El hombre largo respecto del resto de levantados. También, por supuesto, estaba el tema de estar metidos en el fregado de la guerra mundial y por tanto ir más allá en molestar a la potencia de Estados Unidos era algo que no tenía mucho sentido, porque ya los irlandeses habían empezado a adquirir un cierto estatus, tenían importancia la comunidad irlandesa en Estados Unidos. Lo mismo que posteriormente ha habido comunidades que han tenido también su importancia, como la comunidad polaca, la vietnamita, la iraní. Son grupos humanos de lo que se conoció como americanos con guión, estadounidenses con guión. Pero volvamos al asunto, que es este de la esperanza. La esperanza de que al final pueda haber paz, siempre que haya ausencia de desfallecimiento, voluntad de alcanzar acuerdos entre distintos. Cierto es que el SDLP, nacionalista, moderado, al final acabó dando paso al Sinn Féin y lo mismo pasó con el DUP en el ámbito protestante, pero eso no significó que Ian Paisley, alguien que en estos años, en el año 85-86, estaba en el Parlamento Europeo, con Jean-Marie Le Pen, tirándose los trastos, llamándose de todo, el tema del papismo, de que no querían papistas en Irlanda, en el norte de Irlanda, porque los del sur son católicos, y resulta curioso porque el cristianismo llega al Reino Unido antes que a Irlanda, pero en Irlanda son católicos y en el Reino Unido son protestantes, la deriva de la historia. ¿Qué cosas más curiosas tiene la historia, verdad? Porque a través del Imperio Romano llega el cristianismo a lo que es ahora Inglaterra, y a Irlanda llegará posteriormente con otra vía distinta completamente. Tenemos por tanto una historia que nos enseña la diferencia de aquellos que piensan inmediatamente y aquellos que piensan más a largo plazo, los que se frustraron la noche del Bloody Sunday y pensaron que no había ninguna posibilidad de avanzar, a pesar de que 13 años después aún había resistencia con esta marcha de protesta de 100.000 personas. El tema de las marchas regulares de la Orden de Orange, todos los años prácticamente, pasando por delante de los católicos para recordarles la derrota en aquella otra época. Pero luego, mucho tiempo después, hubo esos otros hitos, como 1998, el acuerdo de Viernes Santo, en el año 2007, cuando al final del mandato de Tony Blair hay la posibilidad de retomar la autonomía, porque Tony Blair, 10 años antes, en 1997, había hecho la devolution para Escocia y para Gales, y también había esa voluntad para Irlanda del Norte, cosa que había tenido y luego fue suspendida precisamente en los sucesos de los derechos civiles del 69-72, habían tenido un autogobierno, pero de aquella manera. Por tanto, esta noción, a partir del 97, aquella visita histórica de Isabel II, habiendo tenido la muerte de Lord Mountbatten con 79 años en aquel yate por parte del IRA en 1980,
son historias muy entrelazadas, como son la de los británicos y los irlandeses. La propia situación, como dice Carlos Caballero Jurado, de los irlandeses siendo derrotados los británicos en la propia isla de Irlanda en el año 21-22, o reconociendo que no son capaces de sojuzgar a los irlandeses, dio carta de naturaleza al resto de territorios ocupados por los británicos, de que si no son capaces de mantener el territorio que está justamente al lado, en la isla de al lado, ¿cómo van a tener fuerza suficiente como para sostener a aquellos territorios que están más allá, que están tan lejos? Por tanto, historias que tienen su cercanía hacia el pasado, hacia el futuro, hacia el momento actual en el que hemos visto como un intento de independencia en Escocia en el año 2014 es replicado después en 2016 con una situación en la que se le dice a Escocia: ¿quieres ser independiente? Pues igual sales de la Unión Europea. Y 2 años después se les pone un referéndum para salir de la Unión Europea, y a pesar de que 2/3 de los escoceses dijeron que querían mantenerse en la Unión Europea, fueron sacados a la fuerza. Y eso recuerda al 55-45, no ya de la independencia de Escocia, que sí fue así, pero también un 55-45 a favor de mantenerse en la Unión Europea, como fue el caso del resultado del Brexit en el norte de Irlanda. Cierto es, en aquel momento había un 90 escaños en la asamblea, de los que el DUP tenía 28, era el primer partido. Ahora es el Sinn Féin. El DUP tenía 28 votos, aquel partido en la asamblea irlandesa. Pero solo 30 de los 90 eran partidarios de marchar de la Unión Europea. Había 60 que estaban a favor de mantenerse en la Unión Europea, a pesar de que no fueran el partido primero. Y luego ha llegado el asunto de la frontera con el tema de la negociación del Brexit, donde lo mismo que sucedió con la salida del confinamiento para los territorios de Treviño o de Villaverde de Trucíos, que salieron con la provincia que les rodeaba, ya sea Álava o Vizcaya, en el ámbito de la negociación del Brexit, dado que había un acuerdo previo, que es el de Viernes Santo, acerca de no tener fronteras físicas entre las Irlandas, a pesar de que 13 años antes había esta manifestación, que fue superada por la vía de los hechos. Los hechos superaron lo que protestaron estas 100.000 personas. Hicieron viable el futuro, a pesar de que en un momento dado haya una fuerza de choque y de oposición. Es, por tanto, una vía a la esperanza. Una vía a la esperanza en la que ahora se han girado las tornas, y las relaciones comerciales del norte con el sur de la isla, el tema demográfico hace que los cabreados sean los protestantes y haya opción al resurgimiento de los paramilitares unionistas pro-británicos. Porque dicen que, ojo, que la frontera formal está entre el norte y el sur en Irlanda, pero la frontera comercial está entre la isla de Irlanda y la isla de Gran Bretaña. Y por lo tanto el futuro, como se decía en aquel momento, Regreso al Futuro, como decía Doc M. Brown al final de Regreso al Futuro 3, se puede cambiar. El futuro se puede cambiar. No está escrito. No ha influido al presente de Irlanda ni los discursos de Randolph Churchill en 1885, ni esta manifestación de cuya memoria ha sido desvanecida para el presente y el futuro. 40 años han sido muchos y la memoria está eliminada. Hay cosas que han sido borradas por las nuevas generaciones. Y por eso podemos decir que la construcción de la historia se hace con los que viven hoy. Los que hoy viven construyen el mañana de los países y de los pueblos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.